Lo que está por explotar en la Fórmula 1 hará temblar los cimientos de todo lo que conocías. El secreto mejor guardado del gran circo está a punto de ser revelado, y la verdad te dejará con la mandíbula por los suelos. Si creías que la saga de Franco Colapinto en Alpine era solo una telenovela más, prepárate para el verdadero bombazo. Porque mientras Flavio Briatore urdía su plan maestro para hundirlo, Christian Horner lanzó un ataque relámpago con una oferta millonaria que podría cambiar no solo el futuro de Franco, sino el de toda la Fórmula 1. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te contamos la verdad, te la revelamos con una intensidad que te va a dejar sin aliento y te hará dudar de cada pit stop, cada estrategia, cada sonrisa en el paddock. La guerra silenciosa en Alpine. El inicio del calvario de Colapinto. El aire en el box de Alpine se había vuelto irrespirable. La sonrisa en el rostro de Franco Colapinto, ese pibe de los polvorines, Buenos Aires, Argentina, que soñaba con conquistar la Fórmula 1, empezaba a desdibujarse. Lo que inicialmente se percibía como una serie de mala suerte o errores de novato, pronto reveló ser parte de un patrón mucho más oscuro y siniestro. No era un simple tropiezo, era una estrategia calculada que buscaba, lenta pero implacablemente, desgastar y marginar al joven talento argentino. La tensión era palpable, un susurro constante que se arrastraba por los pasillos de la fábrica de Enstone, mucho antes de que el mundo se enterara. Los primeros síntomas de la enfermedad interna. Desde su llegada al equipo, Colapinto había sentido una sutil diferencia en el trato, un favoritismo latente hacia su compañero de equipo, Pierre Gasly. Al principio, lo atribuyó a la jerarquía natural, a la experiencia del francés. Pero los hechos comenzaron a gritar más fuerte que las palabras. Decisiones estratégicas que parecían beneficiar inexplicablemente a un lado del garaje y perjudicar al otro. Comunicaciones en pista que llegaban tarde o incompletas para Franco. Cambios de personal técnico, como la reasignación de ingenieros clave con los que había logrado una conexión vital, sin una justificación clara. Estos eran los primeros indicios de un plan de desgaste, una táctica de presión silenciosa para desestabilizarlo. El GP de Barcelona, la explosión que rompió el silencio. La bomba explotó en el Gran Premio de Barcelona. La carrera en Cataluña se convirtió en el punto de no retorno. Un fallo inexplicable en la transmisión durante la clasificación dejó a Franco sin poder cerrar su última vuelta, condenándolo a largar desde el fondo de la parrilla en un circuito donde adelantar es casi un milagro. Pero lo peor estaba por venir. En plena carrera, mientras Gasly gozaba de una estrategia de neumáticos pulcra, con paradas óptimas y un safety car que parecía diseñado a medida para él, Colapinto quedó atrapado en una decisión de boxes que lo obligó a rodar en el aire sucio del tráfico, con gomas desgastadas y sin posibilidades de undercut. La frustración de Franco fue evidente al salir del coche, su grito de "no es normal". En la radio, el eco de su indignación no era un capricho, era la confirmación de lo que ya sospechaba. No fue un accidente, fue una condena planificada. Briatore al ataque. La máquina de desprestigio marcha. La indignación de Franco, amplificada por el fervor de los fans argentinos en redes sociales con la etiqueta almohadilla Justice for Colapinto, no pasó desapercibida. Alpine, y en particular Flavio Briatore, el implacable asesor ejecutivo con un historial de mano de hierro, no podían permitir que esta insubordinación quedara impune. La respuesta no fue una disculpa ni una investigación. Fue un contraataque fulminante. La humillación pública y el discurso selectivo. Apenas 48 horas después del GP de Barcelona, Briatore soltó su bomba pública. Sus declaraciones, secas y quirúrgicas, no solo sorprendieron, fueron una declaración de guerra contra Colapinto. Calificó la actuación de Franco como decepcionante y por debajo de las expectativas, sin mencionar la falla técnica ni la estrategia fallida que lo habían condenado. Pero lo más cruel fue el contraste. Acto seguido, Briatore elogió efusivamente a Gasly, destacando su carrera sólida y la eficacia estratégica del equipo. Muchos aseguran que fue un ataque directo, una puñalada por la espalda sin anestesia, una jugada para borrarlo del mapa. Y la verdad, es difícil no sentir esa bronca. Si esto te enfurece, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios qué pensás de la doble vara de Briatore. La omisión deliberada de los problemas de Franco, el ensalzamiento desmedido de Gasly, todo apuntaba a una estrategia clara: aislar a Colapinto, debilitar su posición interna y erosionar su confianza. Los rumores, cuidadosamente orquestados por fuentes cercanas a la dirección, empezaron a circular en medios especializados. Se hablaba de la falta de experiencia de Colapinto, su tendencia a la frustración y supuestos problemas de adaptación al coche, intentando desviar la culpa hacia el piloto, pintándolo como un novato inmaduro. El cerco interno, silencio, miedo y reubicaciones forzadas. Dentro del box, la presión se volvió insoportable. Los ingenieros y mecánicos que habían presenciado las inconsistencias, o que simplemente tenían empatía por Franco, fueron sometidos a un toque de queda informativo.
Se restringió el acceso a la telemetría, se prohibieron las comunicaciones informales, y aquellos que se habían mostrado demasiado cercanos a Colapinto comenzaron a ser reubicados en otras áreas, o directamente, apartados del equipo de carrera. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Uno de los mecánicos más cercanos a Franco, un veterano con décadas en la F1 y una reputación intachable, fue transferido a una posición administrativa en la lejana fábrica de Enstone. La excusa oficial: reestructuración. La verdad que circulaba en el paddock: un castigo ejemplar por ser demasiado cercano a Colapinto y por saber demasiado sobre lo que realmente estaba pasando. Es el miedo al que sabe, ¿verdad? Si sentís esta asfixia, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad oculta y cruda de la Fórmula 1. La resistencia inteligente de Colapinto. Dignidad en medio de la tormenta. Pero Franco Colapinto no es un piloto cualquiera. Lejos de explotar en una rabieta, eligió el camino de la resistencia inteligente, fría y calculada. Sabía que cualquier error emocional sería usado en su contra. Su respuesta fue el silencio digno, el trabajo incansable y la obsesión por los datos. El análisis forense y las preguntas incómodas. Colapinto pasaba horas interminables con su ingeniero de pista, analizando cada línea de telemetría, cada decisión estratégica, cada cambio de pieza en el coche. Su enfoque no era de queja, sino de pregunta incisiva. ¿Por qué no se actualizó mi programa estratégico en tal sector? ¿Quién tomó la decisión de la parada tardía con estas gomas? ¿Por qué mi coche recibía piezas con un ciclo de uso mayor que las de Gasly, cuando los datos de desgaste eran similares? Sus preguntas, basadas en hechos irrefutables, empezaron a incomodar a la estructura de Alpine. Algunos técnicos se ponían visiblemente nerviosos, mientras otros, en secreto, lo admiraban por su valentía. El silencio de Gasly y la fractura interna. El silencio de Pierre Gasly se volvió ensordecedor. Su negativa a comentar la situación de Franco, su aparente desinterés, lo convirtió en una figura cada vez más cuestionada por los fans. Muchos aseguran que su silencio es su condena, que era cómplice de la estrategia de Alpine. Y la verdad, es difícil no pensarlo. La distancia entre los dos pilotos creció, y con ella, la fragmentación dentro del equipo. Ya no había charlas distendidas, ni intercambio de datos. Cada grupo de mecánicos e ingenieros trabajaba en su burbuja, una dinámica letal para un equipo de Fórmula 1. Las grietas se hacían visibles, y algunos técnicos, sintiendo la injusticia, comenzaron a filtrar información sutilmente al entorno de Colapinto, comparativas de estrategia, discrepancias en el manejo de datos, indicios de favoritismo. El padrino inesperado. La luz en la oscuridad. En medio de este panorama desolador, surgió una luz inesperada. Un hombre pesado de la Fórmula 1, un piloto legendario con una trayectoria de enfrentamientos con equipos poderosos, rompió su silencio. No fue un posteo público. Fue un mensaje privado, una llamada telefónica secreta, ofreciéndole a Franco apoyo, contactos y asesoramiento para enfrentar esta situación. Una alianza inesperada que podría torcer el brazo de Alpine. La identidad de este padrino se mantiene en secreto, pero su peso en el paddock es inmenso. Este respaldo no solo le dio un empujón anímico a Colapinto, sino que le proporcionó acceso a una red de contactos y a una experiencia vital para navegar las cloacas de la F1. La FIA en la sombra. Una investigación secreta en curso. La FIA, el organismo regulador de la Fórmula 1, se encontraba en una posición delicada. Públicamente, mantenían una postura de monitoreo de la situación. Pero la presión era inmensa. Los rumores de sabotaje, la disparidad en el rendimiento de los Alpine y la explosiva denuncia de Colapinto no podían ser ignorados sin socavar la credibilidad del campeonato. Pero lo más fuerte llegó cuando, una filtración significativa desde los pasillos de la FIA indicó que se había iniciado una investigación preliminar interna y ultra secreta. No una investigación pública, sino una a la sombra, reuniendo datos de telemetría, informes internos de Alpine, todo bajo el más estricto secreto. ¿Por qué el sigilo? Porque una investigación pública confirmaría que algo muy grave estaba sucediendo, lo que podría generar un terremoto mediático y financiero sin precedentes. Muchos aseguran que la FIA no quiere que se le caiga el circo, y la verdad es una posibilidad que no podemos descartar. Si esta trama te tiene al borde de la silla, dale like y comenta qué crees que hará la FIA con la verdad. El desafío para la FIA es monumental. ¿Cómo probar un sabotaje sin dejar huellas? La tecnología actual de la F1, con millones de datos por segundo, podría ser la clave. Cada sensor, cada parámetro del coche, cada línea de código en el software de control, todo puede ser una prueba. Y Franco Colapinto, con su obsesión por los datos y su dossier de evidencias, se erige como el detonante que podría hacer estallar la verdad. El bombazo de Red Bull. La oferta millonaria que lo cambia todo. Durante semanas,
Los rumores crecieron como una corriente subterránea en el paddock, susurros que nadie se atrevía a confirmar, pero que generaban una expectativa creciente. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que aquel murmullo escondía una jugada tan potente, tan audaz, que podría desestabilizar por completo el equilibrio de poder en la Fórmula 1. Christian Horner, el astuto director de Red Bull Racing y arquitecto del dominio de Max Verstappen, dio el paso que nadie vio venir. Puso sobre la mesa una oferta formal, estructurada y millonaria para que Franco Colapinto se convierta en el nuevo compañero de Max Verstappen en 2026. Pero lo más fuerte llegó cuando no se trataba de un interés vago, de un simple tanteo liviano para medir el terreno. Era una propuesta real, con cláusulas específicas, cifras impactantes y un mensaje implícito que retumbaba en cada rincón del paddock. Te queremos y te queremos ya, como pieza clave de nuestro futuro. El escenario no podría ser más simbólico. Mientras Alpine continuaba mostrando grietas profundas en su estructura, aferrado a promesas sin cumplir y a favoritismos internos que nadie entendía ni justificaba, Red Bull se movía como una máquina perfectamente calibrada, atacando con precisión quirúrgica en el momento exacto. Si esto te voló la cabeza, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta jugada maestra de Horner. Horner había observado el ascenso de Colapinto con creciente admiración desde hace tiempo. Su temple inquebrantable, su agresividad medida en pista, su capacidad para brillar incluso en las condiciones más adversas y con un coche inferior. Pero lo que terminó de convencerlo fue su consistencia asombrosa. Aún sin un coche competitivo, Franco demostraba una comprensión de carrera y una madurez que muy pocos pilotos jóvenes poseen. Su capacidad para gestionar los neumáticos, para leer el tráfico y para maximizar cada oportunidad era oro puro para Red Bull. El ofrecimiento fue presentado de forma estrictamente confidencial, pero con un nivel de detalle que demostraba que no era un capricho ni una jugada al azar. Se trataba de un contrato de varios años, con una opción de extensión automática por rendimiento, clave para un equipo como Red Bull, cláusulas de rendimiento conjunto con Verstappen para fomentar la colaboración sin fricciones, y sobre todo, una remuneración que lo colocaría al instante entre los jóvenes mejor pagados de toda la categoría. Horner sabía que necesitaba un segundo piloto a la altura de Verstappen, alguien que pudiera trabajar junto a Max sin fricciones internas, pero que llegado el caso, pudiera asumir protagonismo y ganar carreras sin temblar. Colapinto encajaba con precisión quirúrgica en ese perfil único. Desde Milton Keynes, el equipo de scouting de Red Bull venía siguiendo a Franco desde la Fórmula 3. No fue casualidad, fue un seguimiento de años. Su forma de leer las carreras, de adaptarse al desgaste de los neumáticos y su enfoque profesional impecable, incluso cuando la política interna de Alpine lo relegaba a un plano menor, había llamado poderosamente la atención del grupo más cerrado que asesora a Horner. Es Verstappen sin la ira. Mismo enfoque, misma sangre fría, pero más contenido, más táctico, dijo una fuente interna del equipo a la que tuvimos acceso. Y en Red Bull, ese tipo de perfil era oro puro, el compañero ideal para el tricampeón. Alpine, por su parte, no tenía idea oficial de lo que estaba pasando, al menos no en un principio. Pero en las últimas horas, algo comenzó a cambiar en el ambiente del equipo. Un par de ingenieros, más cercanos a Colapinto, lo vieron más centrado, menos ansioso, con una serenidad que no le era habitual, como si ya supiera algo que el resto del equipo no. Y ese cambio, aunque sutil, empezó a sembrar dudas internas. ¿Y si Franco estaba a punto de tomar una decisión que lo sacara de sus manos? ¿Y si estaban por perderlo ante los ojos del mundo sin haberle dado nunca una verdadera oportunidad de brillar? En la interna de Red Bull, la operación ya tenía nombre en clave. La llamaban 2026X, y aunque el círculo de conocimiento era reducido al máximo, todos sabían lo que significaba esa letra X. El futuro, la incerteza controlada, la próxima era de dominio. Porque mientras algunos equipos todavía peleaban desesperadamente por sobrevivir al presente y a sus propias internas, Red Bull ya estaba apostando fuerte a lo que viene, a la siguiente generación, y ese futuro, en los papeles secretos de Milton Keynes, tiene un nombre grabado con tinta firme: Franco Colapinto. La reacción en cadena, temblor en Alpine y la incertidumbre de Gasly. Mientras los engranajes de una decisión histórica comienzan a girar, una sola pregunta queda flotando en el aire del paddock, cada vez más densa. ¿Dará Franco el paso definitivo hacia Red Bull o esperará una última reacción, un gesto real y contundente de Alpine, antes de cerrar la puerta para siempre? La primera señal de la inminente catástrofe llegó en Stone como un susurro incómodo, pero devastador. Pero lo más fuerte llegó cuando un periodista especializado con contactos de altísimo nivel dentro del paddock deslizó en una nota, sin mencionar detalles ni cifras, pero con una precisión escalofriante, que Red Bull había tenido una reunión privada y de muy alto perfil con el entorno de Colapinto. Bastó esa frase, ese único dato, para que la dirección de Alpine entrara en modo defensivo, con la alarma roja encendida.
Lo que en un principio parecía una especulación más, un rumor de pasillo, cobró una fuerza inusitada cuando uno de los ingenieros del equipo recibió un mensaje desde Milton Keynes solicitando informes públicos de las últimas sesiones de simulador de Franco. En la F1, nada, absolutamente nada, es casualidad. Esto era una clara señal de interés, una amenaza directa. Si te sentís como si estuvieras en una película de espías, dale like y contanos tu mejor teoría de la conspiración. La cúpula directiva de Alpine, sumida en el pánico, convocó una reunión de urgencia. El nombre de Christian Horner apareció de inmediato sobre la mesa, junto con una lista creciente de otros equipos que también habían mostrado interés en Colapinto. Pero el problema no era quien lo quería, el problema real y vergonzoso era porque Alpine lo había ignorado y maltratado hasta ahora, porque no le habían dado el valor que tenía bajo su propio techo. Varios técnicos, aquellos que habían estado a favor de Franco desde el principio y que habían visto su potencial desperdiciado, manifestaron su frustración de forma abierta, en un clima de tensión insoportable. Tuvimos a un talento puro bajo contrato y jamás lo tratamos como un piloto de élite, se escuchó decir a uno de ellos. El silencio en la sala fue brutal, pesado, porque todos sabían que era cierto, que esa era la verdad ineludible. Gasly, al tanto del rumor de Red Bull, pero sin detalles específicos sobre la oferta millonaria, pidió explicaciones a su ingeniero de confianza. ¿Es verdad que Red Bull quiere a Franco?, preguntó con un tono más incómodo que curioso, visiblemente afectado. La figura de Colapinto, a quien habían intentado eclipsar, ahora lo perseguía como un fantasma. Su entorno trató de calmarlo, no está firmado nada todavía. Pero todos sabían lo que eso significaba. Si Horner ya había hecho la oferta, entonces la pelota ya no estaba en manos de Alpine. Era Franco quien tenía ahora el control total de su destino, su carrera, y esa dinámica de poder incomodaba profundamente al piloto francés, acostumbrado a tener el respaldo institucional por defecto, sin cuestionamientos. Y aquí es donde todo cambió, con un golpe de realidad frío. Flavio Briatore, por su parte, no tardó en reaccionar. Aunque públicamente mantenía una postura neutra, casi de desinterés, en privado se mostró alterado, furioso. Si lo dejamos ir a Red Bull, será nuestra humillación pública más grande, habría dicho en una conversación privada que fue filtrada por un miembro del equipo a nuestra investigación. El asesor italiano entendía mejor que nadie lo que estaba en juego. No era solo perder a un piloto joven con talento, era permitir que un rival directo, el dominante Red Bull, capitalizara el error estructural, la negligencia y la política interna destructiva de Alpine. Y eso, en el mundo político y competitivo de la F1, se paga carísimo, con desprestigio y pérdida de credibilidad. Mientras tanto, Franco seguía con su agenda con una disciplina espartana, entrenamientos rigurosos, horas interminables en el simulador, descanso programado. No daba pistas ni en sus redes sociales, ni en su lenguaje corporal, ni una sonrisa de más. Pero por dentro sabía que la tormenta había comenzado y que él era el epicentro. Su entorno ya había hecho consultas legales sobre cláusulas de salida y opciones de contrato, y aunque no había firmado con Red Bull, la oferta estaba sobre la mesa, vigente, tentadora, con un brillo que Alpine no podía igualar. Por primera vez en su carrera, Franco tenía la llave de su destino en la mano, y no pensaba soltarla sin una razón poderosa, sin garantías reales. Por otro lado, la fanaticada, el quinto elemento en esta ecuación, empezaba a moverse. Las redes sociales explotaron con especulaciones, montajes de Franco con el mono de Red Bull, videos virales con frases de Horner que se difundían como reguero de pólvora. El nombre de Colapinto, que ya era tendencia en el mundo hispano, ahora comenzaba a sonar con fuerza en medios británicos, italianos y hasta alemanes. El fenómeno estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, sin control. Y en medio del torbellino, Franco mantenía su estilo inalterable, concentración absoluta y cero declaraciones, dejando que el mundo hablara por él. Su silencio era la mayor de sus armas. Entonces, ¿qué pasará ahora? La cuerda se tensa, los secretos están a punto de ser revelados, y la Fórmula 1 se enfrenta a su prueba de fuego. ¿Saldrá la verdad a la luz? ¿O la maquinaria del poder logrará silenciar a Franco Colapinto? ¿Será el testigo clave quien destape todo? ¿Habrá una intervención de la FIA que sacuda los cimientos del deporte? ¿O Franco encontrará un nuevo hogar en Red Bull, donde su talento pueda brillar sin sombras y junto al mejor piloto del mundo? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle, déjanos tu like si esta noticia te dejó helado y te hizo vibrar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el brutal ataque de Briatore y la guerra interna en Alpine que ha provocado el bombazo de Red Bull.
Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre. El testigo clave y la amenaza interna. Pero la jugada de Briatore tuvo un efecto contraproducente. La presión desmedida empujó a la desesperación a algunos de los que sabían demasiado. Y es aquí donde entra en escena el testigo clave. No fue un ingeniero, ni un mecánico, sino un empleado administrativo de alto rango en Alpine, con acceso a documentos sensibles y a comunicaciones internas, quien se cansó de la situación y decidió actuar. Esta persona, cuya identidad protegemos con celo, posee evidencia irrefutable de las estrategias de sabotaje, de las reuniones secretas para desfavorecer a Colapinto y de las manipulaciones en los datos técnicos. Hay pruebas escritas de cómo se pedía ralentizar los procesos para el coche de Franco, de cómo se autorizaban piezas con menor rendimiento para él, habría revelado esta fuente. Una bomba de tiempo que está a punto de explotar y podría derribar la cúpula de Alpine y el plan de Briatore. Colapinto al mando. La decisión de una vida y el rol del padrino. Mientras el caos se apoderaba de Alpine, Franco Colapinto mantenía una calma asombrosa. Su mirada serena escondía una mente que trabajaba a 1000 por hora, procesando la magnitud de la oferta de Red Bull y el inminente cambio en su vida. La consulta legal y la cláusula de salida. El entorno de Franco, liderado por su manager y su equipo legal, entró en una fase de análisis exhaustivo. La oferta de Red Bull era sólida, un contrato multianual con cifras astronómicas, pero lo más importante, garantías deportivas y un lugar junto a Verstappen. Se revisaron con lupa todas las cláusulas de su contrato con Alpine, buscando la mejor vía de salida. Se determinó que, aunque no sería sencillo, existían resquicios legales para una ruptura sin mayores penalizaciones, especialmente si se probaban las malas prácticas de Alpine. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La figura del padrino anónimo, ese legendario piloto de F1 que había contactado a Franco, se volvió crucial. Esta leyenda le proporcionó a Colapinto no solo apoyo moral, sino asesoramiento legal de primer nivel y contactos con abogados especializados en contratos de F1, que entendían cómo se movían los hilos en este mundo. No dejes que te usen de chivo expiatorio, Franco. Tenés el talento y la verdad de tu lado. Lucha por lo que te mereces, habría sido el consejo de este ícono. Un espaldarazo que fortaleció la determinación de Colapinto. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre la identidad del padrino. El silencio estratégico de Red Bull y la tensión con Verstappen. Christian Horner, el arquitecto de esta jugada maestra, mantenía su silencio estratégico. Sabía que cada día que pasaba, la desesperación en Alpine crecía y la balanza se inclinaba aún más a su favor. No había necesidad de presionar. La oferta estaba sobre la mesa, jugosa y atractiva. Mientras tanto, en el propio Red Bull, la situación con Max Verstappen era observada con cautela. Aunque Max había dicho si es rápido, bienvenido. La idea de un compañero joven, rápido y con la misma sangre fría pero más contenido, como lo describía la interna de Red Bull, generaba una tensión latente. Verstappen, acostumbrado a tener el foco absoluto y a que sus compañeros no lo molesten, vería en Colapinto un desafío real. El equipo era consciente de que Colapinto no venía a ser un segundo piloto sumiso, sino un competidor que buscaría su propio espacio. El proyecto 2026X implicaba no solo un nuevo compañero para Max, sino una nueva dinámica de equipo, y eso era un riesgo calculado por Horner. La FIA bajo fuego y la explosión mediática inevitable. La investigación preliminar de la FIA se aceleraba ante la creciente presión mediática y los rumores cada vez más concretos de la oferta de Red Bull. La reputación de la Fórmula 1 estaba en juego, y la inacción podría ser catastrófica. La amenaza de la evidencia y la búsqueda de una solución discreta. La filtración del testigo clave a nuestra investigación, sumada a la presión de la prensa internacional que ya se hacía eco de la historia de Colapinto, obligó a la FIA a redoblar sus esfuerzos. No podían permitirse un escándalo de esta magnitud. Se intentaba, desesperadamente, encontrar una solución discreta, una salida que evitara una investigación pública que desnudara las miserias de Alpine y pusiera en jaque la credibilidad del deporte. Están intentando que Franco se vaya sin hacer ruido, pero con una compensación que lo deje callado, habría revelado una fuente cercana a las negociaciones. Pero Franco no quería dinero, quería justicia y un lugar donde poder competir. El fenómeno global. Colapinto el David contra Goliat. La historia de Franco Colapinto se había convertido en un fenómeno global. En las redes sociales, la almohadilla Justice for Colapinto se volvió un grito masivo. Montajes de Franco con el mono de Red Bull se multiplicaban, videos virales con frases de Horner celebrando su talento recorrían el mundo. El pibe de los polvorines, antes un desconocido para muchos, ahora era el David contra Goliat de la F1, el símbolo de la lucha contra la injusticia, el favoritismo y el poder.
Su nombre resonaba en medios británicos, italianos, alemanes, incluso en Japón, la sede de Honda. Equipos de media tabla y hasta una escudería de punta, que buscaba renovar su alineación, se acercaron discretamente al manager de Franco. No solo para expresar interés, sino para conocer de primera mano los detalles del conflicto con Alpine. Veían en Colapinto no un problema, sino una oportunidad de oro, un talento inmenso con un respaldo popular masivo, una combinación explosiva para cualquier equipo. Mientras tanto, Alpine intentaba mantener la fachada de normalidad. Comunicados neutros, videos forzados de unidad en redes sociales, donde Gasly y Colapinto aparecían juntos en el simulador con sonrisas que no engañaban a nadie. Pero el daño ya estaba hecho. La fractura interna era irreparable, la presión externa inmensa, y el margen de maniobra de Briatore se achicaba a pasos agigantados. Y así, entre negociaciones secretas, amenazas veladas, filtraciones explosivas y el rugir de una fanaticada que no se calla, la saga de Franco Colapinto en la Fórmula 1 entra en su fase más crítica. ¿Logrará Alpine retenerlo con un gesto de última hora, o Franco dará el salto definitivo a Red Bull, dejando a Briatore y a su equipo humillados ante el mundo? ¿Qué hará la FIA con las evidencias que están por salir a la luz? Lo único seguro es que esta historia ya no tiene marcha atrás, y el próximo capítulo será una explosión que cambiará la Fórmula 1 para siempre. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Dará Franco el paso definitivo hacia Red Bull o esperará una última reacción de Alpine antes de cerrar la puerta para siempre? ¿Será el testigo clave quien destape todo, o la maquinaria del poder logrará silenciarlo? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de Colapinto y la integridad misma de la Fórmula 1? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle, déjanos tu like si esta noticia te dejó helado y te hizo vibrar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el brutal ataque de Briatore y la guerra interna en Alpine que ha provocado el bombazo de Red Bull. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre.